Bienvenidos. Desde la Cámara de la Propiedad de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, tratamos de hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con la propiedad. Hoy vamos a tratar un asunto de interés por la cantidad de consultas que tenemos sobre el tema de las reparaciones en los alquileres. Se plantea una gran casuística cuando los arrendatarios y propietarios acuden a nuestros despachos. Nos damos cuenta que vienen con ideas preconcebidas y muchas veces fuera de lo marcado por la ley. Y es que la ley no da resultado, no da respuesta a todos los problemas que se suscitan en esta materia. Establece solamente generalidades, como es lo normal en estas disposiciones. Por ello, es necesario dar luz a esta materia y vamos a intentarlo. En primer lugar, hay que distinguir según el contrato de que se trate. La ley distingue unos contratos de uso distintos de vivienda en el que se encuentran los locales comerciales, las naves, las oficinas, pero también determinados arrendamientos de vivienda cuyo destino primordial no es satisfacer la vivienda habitual del arrendatario, sino, por ejemplo, la vivienda de temporada, el derecho de habitación que, según las distintas sentencias, consideran que no debe calificarse de vivienda. También, por ejemplo, las viviendas suntuarias, que son aquellas que tienen más de 300 metros o cuya renta esté de 5 veces y media el salario mínimo. En todos estos casos, como otros arrendamientos de vivienda, por ejemplo, de portero, de arrendamientos de funcionarios, de militares, etc., en todos estos casos la ley no protege al arrendatario y permite que se pacte libremente lo que se quiera. Por lo tanto, en estos contratos de arrendamiento, en materia de obras, las partes tienen libertad de pacto. ¿Qué sucede que si no pactan nada? No dice nada el contrato sobre quién tiene que realizar las obras. En este caso, las obras se regularán por lo dispuesto en la ley para materia de viviendas que vamos a exponer a continuación. Cuando estamos ante un arrendamiento de vivienda, que es el caso quizá que más interés muestra las personas que nos consultan, la ley establece claramente quién debe de ejecutar las obras. Podemos distinguir en primer lugar una norma especial que establece que en el caso de que la reparación suponga la reconstrucción del edificio, de la vivienda, pensemos por ejemplo en lo que ha pasado en Turquía ahora con el terremoto, pues claro, se destruye la vivienda o por ejemplo un incendio. En estos casos se extingue el contrato y no hay obligación de reparar. Hay otra cuestión importante y es la regla de que el que la rompe la paga, tan conocida en nuestra cultura. Por lo tanto, si el arrendatario estropea algo imputable a él, pues tendrá la obligación de repararlo. Por ejemplo, el niño que juega con la pelota y rompe la puerta de cristal de la cocina, pues tiene que repararla. O también, por ejemplo, el arrendatario que deja el lavabo o la bañera con el tapón y por consiguiente se desborda y se va a ver la televisión, crea filtraciones, estropea el parque, etcétera, etcétera, tendrá él que arreglarlo. No obstante, cuando no sea imputable al arrendatario, las reparaciones, como regla general, corresponde realizar al arrendador, al propietario. Esta es la norma general porque dice la ley que todas las reparaciones necesarias para que la vivienda pueda servir al destino pactado corresponden al arrendador. No debemos confundir estas obras necesarias, que son imprescindibles para la habitabilidad, de las que son mejora. Por ejemplo, si se arrienda una vivienda con ventanas de aluminio, si se estropean, pues sí, habrá que repararlas, pero si lo que se quiere es cambiarlas para mejor aislamiento, poniendo unas de Climalit, en ese caso estamos ante una mejora. ¿Cómo distinguimos cuando estamos ante una reparación necesaria o una mejora? Pues necesarias son aquellas que se hacen, pero se mantiene el mismo valor de la cosa, mientras que las mejoras lo que hacemos es aumentar el valor de la vivienda. Si ponemos ventanas de Climalit, lógicamente aumentamos el valor de la vivienda, no es una simple reparación. Bien. Existe una excepción a esta regla general y es que el arrendatario tiene que realizar todas aquellas reparaciones que sean pequeñas y que exija el desgaste ordinario del uso de la vivienda. Por lo tanto, se exige que sean pequeñas, que sean ordinarias frente a las extraordinarias y que sean además derivadas del uso de la vivienda. En estos casos se plantea distintos supuestos. Hay casos que son muy simples, por ejemplo, ¿quién tiene que colocar una bombilla fundida? Pues el arrendatario.
¿Quién tiene que cambiar la goma de un grifo que gotea? Pues el arrendatario. Son pequeñas reparaciones ordinarias. Sin embargo, hay a veces que es difícil distinguir la caldera, quién le corresponde arreglarla, y existen unas normas que viene la jurisprudencia a establecer. Por ejemplo, el coste de la reparación. Cuando estamos hablando de un coste pequeño, 30 euros, pues corresponde al arrendatario. Incluso, dependiendo de la renta, pues hasta 500 euros de renta, 100 euros, 120 euros se considera una pequeña reparación. Mientras que en otros casos estaremos ante reparaciones grandes o extraordinarias. También el tiempo del contrato de arrendamiento. No es lo mismo acabar de entrar en un contrato de arrendamiento y encontrarnos que el primer día que ponemos a tender la ropa se rompe la cuerda por desgaste, que se rompa la cuerda de desgaste de la ropa a los 2 años. En ese caso, obviamente, corresponde al arrendatario. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también, según suceda la reparación en el propio inmueble, que normalmente compete al propietario, que suceda en distintos bienes muebles, que normalmente corresponderá al arrendatario. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas normas, habrá que utilizar el sentido común y habrá que ver en el supuesto concreto cómo debemos solucionarlo. Hay muchos supuestos, no vamos a analizar cada uno de ellos, pero por mencionar algunos, por ejemplo, ¿quién tiene que pagar las filtraciones de agua que se producen por falta de colocar silicona o pasta entre la bañera y los azulejos? Pues el arrendatario, que es el que hace uso de la vivienda. Por lo tanto, el arrendatario tendrá que responder no solo de colocarlo, de colocar silicona, sino también tendrá que reparar los daños y perjuicios que haya ocasionado a los vecinos de abajo. Por lo tanto, es muy importante que sepa y conozca que tiene que realizar este mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de desatascos también se considera imputable al arrendatario, es decir, aunque no tenga culpa, son reparaciones normalmente ordinarias según la jurisprudencia. El caso de la caldera plantea mayores problemas. Si la caldera se estropea porque tiene 30 años, pues lógicamente corresponderá cambiarla al propietario porque será una obra extraordinaria. Sin embargo, si se trata de colocar una serie de gomas o juntas en la propia caldera, pues corresponderá al arrendatario. Hay que tener en cuenta que el arrendatario puede responder también por ser culpa o imputable a él. Si hace, por ejemplo, una utilización indebida de una lavadora, pensemos, por ejemplo, que llega a los niños de un campamento, 3 hijos, y mete la lavadora 3 veces seguidas, pues a lo mejor sufre un sobrecalentamiento y no por eso tiene el propietario que arreglarla, corresponderá al arrendatario por ser imputable. Bueno, dicho esto, debemos de tener en cuenta que el arrendatario tiene obligación de permitir todas aquellas obras que razonablemente no puedan diferirse a la conclusión del arrendamiento. Tiene que permitir la entrada al propietario. Y además, esto tiene que permitir la entrada aunque le sean muy molestas y aunque le prive de parte de la vivienda, así lo dice la ley. Eso sí, cuando esas obras excedan en tiempo en su reparación más de 20 días, tendrá derecho a una reducción de la renta proporcional a la parte de la vivienda que se hubiera privado. ¿Puede repercutir el propietario que está obligado a hacer una obra, puede repercutir al inquilino? No, en principio no puede. Sin embargo, una cosa, siempre que hablemos de reparaciones necesarias, porque como hemos dicho, las mejoras tienen otro régimen. Cuando se trate, sin embargo, de contratos que llamamos de renta antigua, es decir, aquellos realizados antes del decreto Boyer, en este caso sí se permite la repercusión en determinados casos. La ley lo regula, el Tribunal Supremo en sentencias muy recientes se ha pronunciado y deja claramente que se puede repercutir todas las obras necesarias a contratos anteriores a 1 de enero de 1965. El que tenga contratos entre 1 de enero de 1965 y 9 de mayo del 85, en esos casos solo se podrá repercutir la obra cuando lo solicite el inquilino o sea exigida por autoridad. Esta autoridad puede ser, por ejemplo, la Inspección Técnica de Edificios, las ITES, o la ITC en León, que ya conocemos. Bueno, ¿puede el arrendatario realizar la obra por sí? Vamos a imaginarnos que el propietario no se da por oído y no realiza la obra. Bueno, en principio, el arrendatario lo que tiene es obligación de comunicar en el plazo más breve posible toda novedad dañosa o toda obra que sea necesaria. Por lo tanto, tiene que comunicarlo al arrendador, que será el que tiene que hacerla, cuando sea obras necesarias, que no sean esas pequeñas reparaciones ordinarias derivadas del uso. Ahora bien, sí puede hacer las reparaciones urgentes cuando sea inminente el daño y pueda causar un malestar que no haya obligación de soportarlo. En ese caso, el arrendatario puede hacer la obra que sea urgente y podrá después pedir el reembolso del importe invertido al propietario.
Ahora bien, lo que no puede en ningún caso el arrendatario es dejar de pagar la renta. ¿Por qué? Porque si deja de pagar la renta incurrirá en falta de pago y puede incurrir, por lo tanto, en causa de desahucio y ser desalojado de la vivienda tras el procedimiento judicial oportuno. En estos casos lo que tiene que hacer el arrendatario es pagar la renta y repetir, es decir, reclamar al propietario para que ejecute la obra, aunque sea judicialmente. Por último, sí quiero hacer referencia a qué sucede al término del contrato. La ley establece una presunción de que el arrendatario, cuando celebra el contrato, se presume que recibe la vivienda o la cosa arrendada en perfecto estado. Por consiguiente, al terminar el contrato, tiene que devolverla en perfecto estado. Si él considera que ya había daños, tendrá que probar que existían esos daños, porque será el arrendatario el que tendrá que demostrar que no tuvo responsabilidad en la reparación que haya que efectuar. Por tanto, es muy importante tener en cuenta esta cuestión, a efecto sobre todo por la discusión que suele surgir en los arrendamientos de si procede o no devolver la fianza, que ya hemos tratado en otra videocharla. Pues nada más, recordar que es fundamental en estos asuntos el diálogo entre arrendatario y propietario, que hay mucha casuística, los tribunales han resuelto muchos casos, pero se pronuncia a veces de forma dispar, teniendo en cuenta lo que hablábamos del tiempo del contrato de arrendamiento, del coste, etcétera, etcétera, que además muchas cuantías son pequeñas y por eso no llegan a los tribunales, y en la mayoría de los casos no da lugar a resoluciones de tribunales, de recursos de tribunales como audiencias provinciales, porque no exceden de 3.000 euros las reparaciones, y por ello invitamos a que haya diálogo y se resuelva, y si no, que se acuda a un abogado que siempre podrá ayudar a las partes a llegar a una solución al conflicto. Pues nada más, esperemos que haya sido de su interés y hasta la próxima ocasión.